Alabo al Señor y bendigo su santo nombre al poder estar en esta mañana compartiendo con esta amable audiencia. Gracias a la invitación que me hiciera mi amado consiervo Boris Moyano para estar compartiendo la bendita palabra del Señor junto a cada uno de ustedes desde esta ciudad de Lebu. Que el Señor les bendiga a todos. Les saluda el pastor Sergio Ojeda Domínguez. Quisiera iniciar este sermón con una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Bueno, nosotros sabemos que Dios es eterno. Sabemos que Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Sin embargo, Dios es un Dios que interviene en la historia. Entonces, frente a los acontecimientos que vemos en estos tiempos, una pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿qué está haciendo Dios? Por cierto, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Todo imperio, toda potestad, toda autoridad a Él le pertenece. Pero habrá cosas específicas que Dios está haciendo precisamente este tiempo. ¿Se lo ha preguntado usted? Creo que por las señales evidentes que estamos viendo y que nos anuncian el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, creo que el Señor nos está diciendo que es necesario apercibirnos, que es necesario arrepentirnos, humillarnos delante de su presencia. Y otra cosa muy importante es que Él está viendo, Él está mirando a cada uno de sus hijos en términos muy particulares, muy específicos, íntimos. Pero ¿qué es lo que Él está viendo? El Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Por favor, fíjense en lo que está diciendo. Dice que los ojos del Señor están sobre sus fieles, sobre sus hijos. Otro pasaje que corrobora esto lo encontramos en el Salmo 34, versículo 15, donde dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se da cuenta? Al Señor le agrada cuando los justos caminan tomados de la mano de Él. Proverbios 15:3 agrega algo más. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y también a los buenos. Quiere decir que Dios, en su omnisciencia y en su omnipresencia, todo lo conoce, todo lo escudriña. Sus ojos recorren todo, cada rincón de lo que Él ha creado. Pero su cuidado, su protección está dispuesto sobre los justos, es decir, sobre aquellos que se han beneficiado de su justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que ese mirar de Dios a los justos implica una añadidura del cielo poderosa para sus fieles, por lo cual es necesario velar y vigilar sobre lo que es nuestra vida cristiana, sobre nuestra experiencia como hijos del Señor. Quisiera invitarles a buscar un pasaje muy decidor que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quiere decir que Dios les ha dado a los justos, a sus hijos, una vestidura espiritual que debe guardar, que debe atesorar. No debe dejar que el enemigo se la arrebate. Por eso hay que vigilar constantemente. Y los ojos de Dios están sobre aquellos que vigilan. Yo no sé cuánto están comprendiendo esto en esta hora, pero quisiera que apliquemos
a esto nuestros sentidos espirituales. El enemigo quiere arrebatar nuestro ropaje que Dios nos ha dado. El enemigo quiere desvestirnos de la gracia de Dios. Fíjense lo que dice este pasaje, que son bienaventurados, que son dichosos los que velan, los que vigilan, los que guardan sus ropas. ¿Para qué? Para que no anden desnudos. Y yo quiero detenerme en esta palabra o en esta pregunta. ¿Cómo nos está viendo el Señor? Personaliza esto. ¿Cómo me está viendo el Señor a mí? ¿Cómo te está viendo el Señor a ti en este momento? ¿Te ve vestido o te ve desnudo? Ya he dicho que esta palabra en este contexto no se refiere a la desnudez física que cubrimos con ropa de tela, sino a una desnudez espiritual que cubrimos cuando nos vestimos de Cristo Jesús. Pudiera ser que hay creyentes, personas que han confesado su fe en Cristo, pero que están andando desnudas espiritualmente. ¿Por qué? Porque sus vestiduras le fueron robadas por el enemigo, le fueron arrebatadas. Para el Señor era muy importante cubrir la desnudez. Hay un pasaje interesante allí en Éxodo 20:26 que se le dice a los sacerdotes. Es un consejo que se le da a los sacerdotes. Dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Quiere decir que cuando subían al altar, ellos no debían hacerlo por los escalones para que su desnudez no le fuera descubierta. Por tanto, había un declive para que ellos pudieran subir de tal forma que sus carnes no quedaran a la vista. ¿Puede comprender esto? ¿Se da cuenta de cuán importante es esto para Dios? Génesis capítulo 3, verso 10 nos da una pauta acerca de por qué se escondió Adán o por qué procuró esconderse a los ojos de Dios. Al verse descubierto, le dice a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Para Adán, antes del pecado, antes de la desobediencia, no había desnudez. Pero después de eso se escondió. Y cuando es sorprendido por Dios, atina a decir: tuve miedo, me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿cómo te diste cuenta de que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Que el Señor nos hable por su palabra. Cuando uno comienza a hacer lo que a Dios no le agrada, cuando uno comienza a darse cuenta que ha fallado y que se ha expuesto delante de Dios, se da cuenta que en lo espiritual le falta algo que es sumamente importante. La transgresión, el pecado, la desobediencia hace que uno pierda la vestidura espiritual ocasionada por su comunión con Dios. Adán tenía una vestidura extraordinaria de comunión con Dios, de paz con Dios, pero la perdió por causa del pecado y se da cuenta que está desnudo a tal punto que Dios tiene que hacerle ropa de pieles para cubrir su desnudez, la de él y la de su esposa. Allí en Marcos 14:52 nos habla de un muchacho, seguramente el mismo que escribe el libro, que cuando aprehenden a Jesús, él dice que está siguiendo todo lo que está pasando desde lejos. Y cuando la gente sigue a Jesús, pero lo hace de lejos, queda proclive a que sus vestiduras le sean arrebatadas. Fíjese bien, este muchacho dice que salió envuelto solamente con una sábana. Y ojo con esto, una sábana no es una vestidura. Cuando vinieron para aprehender a Jesús, dice que él, dejando la sábana, huyó desnudo. En Génesis 39, para ir terminando esta introducción y abocarnos de lleno a la desnudez espiritual, nos habla de un evento en donde José fue vendido por sus hermanos y quedó a cargo de la casa de un alto dignatario egipcio cuyo nombre era Potifar.
Y la esposa de Potifar, una mujer pagana, inescrupulosa, deseó carnalmente a José y quería tener intimidad con él. Y José sistemáticamente se negaba porque temía a Dios y porque respetaba a su amo. Y hubo un momento en que la mujer, pretendiendo llegar a lo que quería, estira la mano y toma las vestiduras de José, y José huye, pero huye desnudo. ¿Qué pasó? Estimados, hay ocasiones en la vida en que es necesario huir para que no se queden con parte de nuestra reputación. Tomar distancia con aquellas cosas que no son agradables a las cosas o a los ojos de Dios. A veces pretendemos jactanciosamente que podemos controlar la situación, que no, a mí no me va a pasar nada porque yo manejo la situación. Pero cuidado, esto no es verdad. Pablo en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. No dice enfréntala. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer no están capacitados naturalmente para resistir esta clase de provocación. La mujer, para justificarse, mintió diciendo que fue José quien quiso abordarla. El esposo le cree a su esposa y José va a dar a la cárcel. Por supuesto, José era inocente, huyó de la tentación, pero quizá le faltó sagacidad para no exponerse innecesariamente. El Señor precavió en la parábola del mayordomo infiel que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y me parece que esto no es un loor, sino un llamado de atención para todos nosotros que creemos en Jesucristo. Muchas veces al ver el peligro debemos huir antes de enfrentarlo. Hay ocasiones en que habrá que resistir, pero otras en que lejos lo mejor es huir. Y espero ser muy claro con esto. El pasaje que leíamos al comienzo decía, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿A qué ropas se refiere? No se refiere a ropas físicas, no se refiere a la ropa de tela, se refiere a la vestidura espiritual, a los valores y principios del reino de Dios en la vida. Las cosas que están arriba, no en la tierra. Por eso la Escritura nos exhorta a vestirnos de Jesús. Y lo que quiero entregarles en esta mañana es que el Señor está observando desde el cielo de un modo especial a los justos, a los fieles, a sus hijos. Pero también mira en un modo general a los buenos y a los malos. Y me temo que Él ve que una parte importante de la cristiandad está desnuda o está medio desnuda. Es decir, ha dejado de lado los principios de la fe y los valores del reino de Dios. Dios tenga misericordia. Al diablo no le interesa si el cristiano anda medio desnudo. Es parte de su plan y de su victoria. Pero si ve creyentes con ropas sucias, enseguida viene y acusa. Mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Allí al diablo se le llama el acusador de nuestros hermanos. Y claramente eso es lo que es. Job es un triste ejemplo de esta acusación que hace Satanás sobre los hijos de Dios. Por eso es tan importante, y la palabra de Dios insiste en esto, de que nos vistamos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Obviamente está hablando de los valores del reino, de las condiciones del reino, de andar de la mano del Señor, de la docencia del Espíritu Santo en la vida, de una moral de arriba, no de la tierra. A eso se refiere Pablo cuando dice, vestíos del Señor Jesucristo. Otro pasaje que habla de estas vestiduras es el pasaje de Efesios 4, versículos 22 al 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios hizo del creyente una nueva criatura.
una nueva creación. Él tiene que llevar la gloria de unas vestiduras dignas, sacadas de la presencia misma de Dios. Y eso es lo que tiene que habitar en nosotros, en nuestros espíritus. Vestirnos del nuevo hombre, identificarnos con nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro pasaje más. Perdonen si he mencionado tantos versos, pero es para clarificar este tema que considero muy importante. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El espíritu del creyente, de aquel que auténticamente ha nacido de nuevo en Cristo, ha sido vivificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nutre la vida del nuevo hombre como escogido de Dios. Por tanto, si Dios te escogió, tienes que esmerarte por buscar los valores de arriba. Vestiduras no de telas, sino de gloria. Eres una persona señalada por Dios. Por tanto, vístete como alguien que Dios escogió. A quien Dios escogió está vestido, no está desnudo. El verso 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Juan lo dice de otra manera, allí en primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pensando en esto podemos mirar una muy interesante visión que en su momento tuvo el profeta Zacarías y que escribe allí en el capítulo 3. Comienza diciendo que le fue mostrado al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del Señor, y él veía también que Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle, para acusar a Josué. Y dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Quiere decir que el sacerdocio estaba contaminado por cosas que no eran gratas delante de Dios. Dice que sus ropas eran viles y su mitra, su toca sacerdotal, también estaba sucia. La mitra implica la mente, los pensamientos. Ahora, ¿cómo fue que se contaminó el sacerdote? Su estado era deprimente, humillante. Y Satanás está allí con su dedo acusador para decirle al Señor: ¿ves a tu siervo? Mira al que te adora, mira al que predica, mira al que canta, mira al que toca instrumentos, mira al que enseña, mira sus ropas, están sucias. Habló el ángel del Señor y manda que le sean quitadas a Josué esas vestiduras viles y que se ponga una mitra limpia sobre su cabeza. Y le dice al sumo sacerdote: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria al Señor. ¿Puede ver esto con solemne admiración? Quítenle las vestiduras viles y vístanlo de ropas de gala. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Dios no quiere vernos con ropas viles, no quiere ver desnudos a sus hijos. ¿Por qué? Porque aunque tenía ropas, eran ropas viles, entonces para Dios era como si no estuviese vestido, estaba desnudo. Sin embargo, movido a misericordia, viene y cambia sus ropas y cambia su mitra. Y repito lo que leíamos al comienzo: bienaventurado es el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todo esto es espiritual. Y aunque no todos lo vean, Dios sí lo ve. Y alerta a la iglesia porque hay muchas cosas que le están arrebatando sus vestiduras. Dice: velen porque el enemigo va a querer robar sus ropas. Y claro, si no estuviera ese riesgo, no habría por qué vigilar.
No obstante, hay perdón para quienes se arrepienten. Hay reivindicación para quienes se vuelven a Él. Quítenle las ropas viles y pónganle vestidos de gala. Y después le dice, mira, he quitado de ti. ¿Qué cosa? Tu pecado. Quiere decir que toda esa suciedad espiritual, el Señor lo limpia. Y el Señor quiere limpiar y quiere quitar todo aquello. Y por el Espíritu Santo llama nuestra atención para ver las cosas como Él las ve, no de acuerdo con lo que muchas veces creemos nosotros. Y nos dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor no solo cambia las ropas viles por ropas de gala, sino también dice, quítenle la mitra sucia y pongan mitra limpia sobre su cabeza. Como ya dijimos, la mitra representa los pensamientos, una mentalidad, una manera de pensar, un estado de la mente que puede estar muy bien o muy mal. En el fondo, el cambio de mitra implica cambiar los pensamientos, quitar toda aquella mezcolanza con el mundo que muchas veces viene con el rótulo de lo normal, pero en el fondo es abominación a Dios. El Espíritu Santo tiene que intervenir para conducir nuestra mente hacia lo espiritual, hacia lo santo, hacia lo trascendente. Es importante analizarnos desde el punto de vista de nuestros pensamientos, de cómo está nuestra mitra delante del Señor. El Señor nos está hablando en este tiempo. Nos está diciendo que quiere limpiar su iglesia, que quiere vestirla con ropas de gala y colocar sobre ella mitra limpia, pensamientos limpios para su honra. Y ya para ir finalizando, quiero que veamos un pasaje que nos resulta bastante conocido, sobre todo para los que han leído en alguna ocasión la serie de temas sobre las iglesias del Apocalipsis. Yo le invito a que vayan al capítulo 3, si tienen su Biblia ahí, versículo 4, cuando habla el Señor a la iglesia de Sardis y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Sardis era una iglesia perseguida. Había experimentado diferentes aflicciones. Y a ella le dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Y dónde estaban las demás personas? El Señor le dice, yo conozco tus obras. Estoy observando a la iglesia y veo lo que muchos no ven. Hay unas pocas personas que no se han contaminado, que no han ensuciado sus ropas. Ellas, dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere decir que muchos, una mayoría andaba con vestiduras viles, como el sumo sacerdote Josué en la profecía de Zacarías. Pero el Señor, a diferencia del diablo, no está allí para acusar, sino para perdonar a aquel que confiesa su pecado con humildad y sencillez de corazón. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. En el verso 18 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis, aconseja a la iglesia de la Odisea diciéndole, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea era una ciudad riquísima. Allí había una iglesia cristiana a la cual el Señor se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, no eres frío ni caliente. En lo natural alude a un acueducto que traía agua desde una terma. El agua salía caliente y cuando llegaba a la ciudad no siempre se alcanzaba a enfriar. Por tanto, cuando la gente bebía esa agua, le producía náuseas, deseo de vomitar. Y fíjense que el Señor observa esto, conoce esto, pero la iglesia en sí misma era incapaz de ver su realidad. Miren lo que dice el verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, has sido incapaz de ver tu propia realidad. Ella decía, yo no necesito nada, tengo todo, nada me falta. Sin embargo, el Señor veía algo totalmente diferente. Saben, mis estimados oyentes,
Nuestros diagnósticos pueden ser faltos, pueden carecer de rigor espiritual. Por eso no es importante lo que nosotros vemos o decimos, sino qué es lo que ve Cristo y qué es lo que Él dice. No es importante cómo yo veo las cosas, sino cómo las ve Dios. Porque no solo Él las ve, las conoce, las diagnostica, sino porque además Él es el único que puede cambiar la realidad de una iglesia o de una persona en particular. Los laodicenses, incluidos los hermanos de la iglesia, decían, nosotros no necesitamos nada. Claro, tenían los mejores médicos de su tiempo. Tenían un ungüento para los ojos, tenían cabras negras de las cuales se hacían vestidos famosos. Habían sido muy afortunados, en definitiva, por la gracia de Dios, pero espiritualmente estaban ciegos, estaban insensibles, estaban erráticos. Lo que tú dices no es lo mismo que yo digo, dice el Señor. Aquí hay dos opiniones divergentes. En realidad eres un desventurado. Un desventurado es una persona sin rumbo que erra constantemente. Es lo contrario a un bienaventurado. Ponían el placer como primera prioridad. Decían que creían en Dios y eventualmente realizaban cultos, pero siempre y cuando estas prácticas no choquen con sus deseos. En el fondo cualquier cosa era más importante que el culto a Dios. Una comida, una salida, un entretenimiento, cualquier cosa. Todo era excusa para no cumplir con sus responsabilidades para con Dios. Veo que eres un miserable, le dice el Señor. Mucha riqueza de abajo, pero de arriba nada. Estaban llenos de dinero, de opulencia. Como decía alguien por ahí, hay gente tan pobre, tan miserable, que lo único que tienen es dinero. No tengo nada con los que tienen dinero y lo usan como corresponde, pero el miserable es quien no tiene nada de arriba. Nada de lo alto, todo lo que tienes de abajo, nada más. Eres pobre, le dice el Señor. Espiritualmente no tenían nada para dar. No había pan espiritual para partir. No había conversación para edificación, nada. Hay ocasiones en que uno se acerca a ciertos cristianos y espera que su conversación sobre la palabra de Dios sea edificante, se hable sobre temas cristianos, pero no. Hablan de cualquier cosa, pero no de las cosas del Señor. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. También le dice a la congregación de la Odisea, tú eres ciego, solo veías las cosas de abajo. Estaban ciegos a lo espiritual, carecían de discernimiento. Estaban desnudos, pero ellos se jactaban de tener las mejores telas de lana negra. Es decir, estaban hablando dos cosas distintas porque eran incapaces de ver con los ojos espirituales. ¿Se fija? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué lamentable condición para una iglesia que decía servir a Cristo. Estaba en total discordia con los dictámenes del Espíritu Santo. Porque decían, yo soy bienaventurado. Y el Señor le dice, no, tú eres un desventurado. Decían, yo soy rico, no me falta nada. Pero el Espíritu Santo le dice, no, eres pobre. Decían, yo tengo colirio para ver. Y Dios le decía, no, estás ciego. Decían, estoy vestido de las mejores telas de la zona. Y el Señor le decía, no, estás desnudos. Ustedes me disculpan, pero eso es lo que estoy viendo. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Yo me pregunto frente a esto, ¿cómo nos verá el Señor hoy a nosotros? Los ojos del Señor están sobre los justos, están sobre los fieles. ¿Sabe usted quiénes son los fieles? Aquellos que se mueven dentro de los límites de la autoridad que le ha sido conferida, ni más ni menos. Los que hacen lo que se les pide. No como los que están en la esquina, como Absalón atajando a la gente para decirle, yo estoy para más, pero no me dejan hacerlo. La gracia del Señor es tan admirable, es tan sorprendente, que al ver a esta iglesia en esta condición tan deplorable, el Señor le dice, mira, te voy a dar un consejo. Ven a mi tienda y compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico.
en todo el sentido de la palabra. Este oro significa revelación, significa entendimiento espiritual para saber qué es lo que Dios demanda. Segundo, compra de mí vestiduras blancas para que no andes desnudo. Si las vestiduras son negras, para Dios es como si la persona anduviera desnuda. La ropa blanca es la que la lleva en lo concerniente a los vestidos o la vestimenta de los cristianos. No estoy hablando en términos literales, no me malentienda. Se refiere a vestiduras espirituales, ropas blancas, limpias, lavadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tercero, colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que dejes de ser ciego. Los laodicenses se jactaban de su medicina. Adoraban al dios Esculapio, que es una serpiente enroscada, que hasta el día de hoy lo ponen como símbolo médico o farmacológico en nuestra cultura. Tremendo avance para la época. Un ungüento para los ojos irritados, solo que no era suficiente para arreglar la ceguera espiritual en que vivían. Iglesia, dice el Señor, te veo ciega. Aunque me dices que ves, te veo desnuda. Aunque me digas que estás vestida, te veo pobre, aunque me digas que no te falta nada. Qué tremendo. Uno puede pensar, qué fuerte diagnóstico para esta iglesia. Aparentemente no había nada bueno en ella. Bueno, con el sumo sacerdote Josué pasó algo similar. Vestido de ropas viles, una mitra sucia sobre su cabeza y Satanás acusándole. Pero el Señor se mueve en gracia. El Señor se mueve en misericordia y dice, esto puede cambiar. Esta realidad puede ser distinta. Ven a mi tienda y compra vestidos de gala. Compra ropa blanca, reluciente. Compra el mejor colirio para los ojos. Compra oro refinadísimo y una mitra nueva. Que Dios hable a su pueblo en esta hora. El apóstol Juan entrega un admirable consejo a sus destinatarios allí en la primera carta, capítulo 2, verso 28. Les dice, hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar, es mantenerse en el lugar. No es una visita esporádica que acomoda a mi antojo, no. Permanecer es quedarse. Hijitos, permanezcan en Cristo, dice San Juan. Agárrense del Señor para que cuando Él venga no nos distanciemos avergonzados porque estamos desnudos. El Espíritu Santo nos aperciba esta mañana, estimados oyentes. A veces Dios nos habla de un modo muy sutil diciendo, cuidado, acá no está todo bien. El camino no es por acá. No esperemos juicio. Aprendamos a oír la tierna voz del Espíritu Santo, que nos corrige, nos enseña y nos instruye. Es tiempo de vigilar nuestras ropas, no las físicas, sino las espirituales, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras palabras. Es necesario vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Apropiémonos del modelo bíblico, porque hay muchas doctrinas y filosofías erradas que tratan de explicar de una u otra manera la conducta del ser humano. Pero Dios tiene un plan perfecto para enderezar nuestros caminos. Solo espero que este sea un día de reflexión, que sea un día de búsqueda, de nuevos comienzos, donde no solo pensemos qué está haciendo el Señor o qué es lo que está diciendo. Dios está observando a su pueblo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. También está observando al mundo, esta sociedad, pero a su pueblo de un modo especial lo mira y le dice, mira, tienes que ver como yo te veo. Qué pena que los hermanos en la Odisea no coincidieran con el diagnóstico del Señor. Ellos pensaban que no les faltaba nada,
pero a la vista del Señor estaban desnudos, les faltaba todo. Pero sabes, le dice el Señor, yo tengo una tienda donde puedes venir y comprar todo lo que necesitas. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio. Por eso dice Apocalipsis 19:8, sobre la iglesia que vence, sobre la iglesia glorificada, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Lo entendió bien usted? El lino fino es las acciones justas de los santos. Son obras, son acciones, no es tela. Son valores del reino de Dios. La manera de actuar, de hablar, de pensar, de decidir, todo alineado con el consejo de Dios. Por eso les invito a reflexionar en este día. Quizás allí donde estás puedas inclinar tu rostro, que ante la presencia del Señor en esta hora puedas solemnizar tu espíritu y decir, como dice aquel hermoso cántico, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Lleva mi vida a una sola verdad, porque cuando me miras, nada puedo ocultar. No digas como los laodicenses, a mí no me falta nada, nosotros no tenemos necesidad de nada. Es probable que amablemente en esta misma hora el Espíritu Santo esté mostrando tus carencias. Corre por fe delante del Señor. Él quiere vestirte de ropas de gala. Quiere poner mitra limpia sobre tu cabeza. Hay colirio espiritual para que veas con claridad. Acallemos al acusador, rindiendo nuestra vida a Cristo. En tiempo oportuno ha venido el Señor a exhortarnos sobre cómo nos está viendo. Que el Señor hable a su iglesia esta mañana. Sigamos clamando al Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos exhortas en tiempo oportuno. Gracias porque hablas a nuestra vida, a nuestros corazones. Señor, que aprendamos a escuchar lo que tú estás diciendo y que aprendamos a acatar tus diagnósticos. Que no superpongamos nuestros propios, Señor, formas de ver o de pensar, sino que sea lo que tú quieres y lo que tú digas, lo que realmente prime en nuestras vidas. Gracias por este tiempo en que hemos podido, Señor, reflexionar en torno a tu palabra, que esta semilla que ha sido sembrada produzca mucho fruto en cada corazón que ha escuchado atentamente. Amén.